Bienvenidos al curso de producción y manejo de forrajes. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Déjenme presentarme más formalmente. Mi currículum vitae es: soy originario del puerto de Veracruz, México. Tengo una licenciatura de ingeniero agrónomo zootecnista en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1980. Hice un intercambio de 2 años en Texas A&M University en la ciudad de College Station, Texas. O sea, la licenciatura duró de 1975 a 80 y 2 años de esos fueron en Texas A&M. Tengo una maestría en ciencias en forrajes en la Universidad de Florida y me gradué en 1984. Posteriormente hice un PhD, un doctorado en manejo de forrajes en la Universidad de Florida en 1988. Después de varios años de trabajar me di cuenta de la importancia de la administración, contabilidad, finanzas, y entonces hice una maestría en administración en la Universidad Cristóbal Colón, aquí en Veracruz, en México. En el 2002 terminé, me gradué. De 1980 al 2003 trabajé 23 años de investigador en forrajes en el INIFAP, o sea, el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria. Del 2001 al 2018 trabajé como docente académico de la Facultad de Medicina de Veterinaria Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Tengo diversas publicaciones en revistas internacionales y nacionales, capítulos de libro, revistas ganaderas y conferencias magistrales en México y en el extranjero. En la actualidad estoy implementando en un rancho de 11 hectáreas un proyecto familiar de vida sostenible con producciones de madera, muebles, leche, queso, maíz, frijol, hortalizas, pollos y gallinas en pastoreo, huevo y más de 30 especies de árboles frutales, para vivir una vida sostenible en una cabaña de madera con hornos y estufa de leña y solares, calentador solar, fotoceldas, baños secos, etc. Aquí en la diapositiva, arriba a la izquierda está la cabaña, enfrente a un lago que se hizo, es artificial. Ahí hay patos, hay tortugas, hay muchos peces. A la derecha está pues una convivencia familiar en donde pues está mi madre en la primera persona que sale enfrente. Pues digo yo, mi esposa, mi nuera, mi hijo, primas, hermanos, tías y primos, en fin. Este es el horno de leña para cocinar con energía renovable, que es la leña. Es un rancho forestal, tenemos mucha leña. Tenemos baño seco para no contaminar el agua. Entonces, en el orificio pequeño cae la orina, en donde por una manguerita se recoge en un recipiente, donde posteriormente mezclamos con cenizas de fogón para enriquecerla, porque tiene muchos minerales, y con eso tenemos un excelente fertilizante foliar. Las heces caen en este comportamiento, en el grande, en donde en lugar de ponerle agua se le pone acerrín o tierra seca o paja para deshidratar las heces, y las composteamos entre 1 y 2 años para matar todo tipo de microorganismo patógeno, y después lo usamos como fertilizante esas heces humanas. Tenemos calentador solar. Esta es realmente mi casa en Veracruz, pero también en el rancho se va a poner un calentador solar para calentar el agua y no usar energía de hidrocarburos. Un área de hortalizas. Pensamos tener unas 10 camas de siembra que son de 10 metros cuadrados cada uno para suplirnos con alimento sano, orgánico a través de todo el año, como tomate, lechuga, obviamente también llamamos frijol, maíz, etc. Usamos biofertilizantes, ahí lo estamos preparando y los aplicamos en los cultivos a base de heces de ganado, melaza, levadura de pan, en fin, y varios minerales. Tenemos gallinas en pastoreo, pollos, cosechamos huevos.
Usamos estufa solar para calentar. Esa estufa ahí hierven los frijoles. Claro, también tenemos una estufa de leña que no había mencionado porque prácticamente no se ve mucho, pero está aquí en esta parte de la cocina, además de nuestro horno de leña que está junto, nada más que por la parte de afuera. Veracruz hace mucho calor para que no caliente la casa. Tenemos un horno solar también. Aquí también podemos cocinar los mismos frijoles porque llega a obtener 140 grados, o hacer un pastel en este horno, obviamente pura energía solar. Tenemos un deshidratador, que este deshidratador podemos meter la fruta que nos sobra en la época de abundancia de fruta, como por ejemplo el mango, a hacer cachetes, ahí los deshidratamos y los comemos como postres durante todo el año, o hacer agua de sabor. Y también tenemos cabañas totalmente en árboles, nada de cemento abajo, para que sea totalmente ecológico. Este es un cuarto anexo a la cabaña que se ve ahí a la derecha. Puede ser para visitas o para simplemente sentarse a disfrutar de la laguna, los patos, las tortugas, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras ecotecnologías, como pues yo ando en bicicleta. Los que me conocen, pues voy a la universidad en bicicleta, que son 6 kilómetros de mi casa. Llego menos estresado, hago un poco de ejercicio, y en fin, es un modo de vida para ser sostenible. Bueno, vamos a entrar al curso en sí, al curso de producción y manejo de forrajes. Tenemos 6 unidades o 6 capítulos que vamos a ver a lo largo de todo el curso. El primero es el sistema de pastoreo, que está compuesto de suelo, planta animal y la parte administrativa o económica. El siguiente capítulo o unidad sería la planta forrajera. Posteriormente, suelos y su fertilidad, un aspecto muy importante. Vamos a hablar algo de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. El animal, también una parte importante. Luego vamos a hablar de producción y utilización de la pradera, como es conservación de forraje, producción animal en pastoreo, carriles de manejo, una opción, y muchos temas más. Bueno, entrando en el capítulo 1 o unidad 1, tenemos el sistema de pastoreo, suelo, planta, animal y la parte administrativa. A manera de introducción, el pastoreo tiene una enorme importancia como un método de utilización de la tierra que de otra manera no se pudiera ni utilizar. Hay zonas en el mundo, y digamos aquí tenemos una cerca, la del Puente Nacional, en donde hay tanta piedra, y de hecho son rocas enormes, no se podría mecanizar, no se puede cosechar el forraje o los alimentos de otra manera que no fuera con los animales. Entonces son unos excelentes cosechadores. Una de las principales funciones de los animales es cosechar su propia comida. Desde los cazadores nómadas, el hombre usó a los animales como un medio o un equipo de cosecha de forraje o de nutrientes en los extensivos pastizales, que de otra manera no se hubieran podido cosechar. Esta es todavía una función muy importante de los animales rumiantes, como acabo de mencionar. Aproximadamente una cuarta parte, o sea el 25% de la tierra del mundo está clasificada como tierra de pastoreo, además de un extra 10 a 15% que se ocupa de la tierra clasificada para cultivo agrícola y se usa para pastoreo. Tenemos entre 35 y 40% de la tierra del mundo se usa bajo pastoreo, en pastizales. ¿Y México cuánto? O su país de ustedes, ¿cuánto cosechará? ¿Cuánto utilizará? La ganadería en México es una actividad que se lleva a cabo principalmente de manera extensiva, que la hace poco rentable, desafortunadamente. Sin embargo, tiene elevados costos para los ecosistemas. Más de 90 millones de hectáreas, aproximadamente el 45% del territorio nacional, se destina al pastoreo, para alimentar más o menos a 38 millones de cabezas de ganado bovino, 8 millones de ovejas y 10 millones de cabras. Entonces, fíjate, en el mundo está alrededor de 35-40%. Nosotros en este país, México, usamos aproximadamente el 45% del territorio nacional. En Nueva Zelanda, donde la mayoría de los animales se alimentan a base de pastoreo, aproximadamente los pastizales suplen el 90% de los requerimientos nutricionales de los animales
bovinos o ovinos, de los rumiantes. Y la pregunta sería, ¿y México o Veracruz cuánto suplirá? Bueno, déjenme salirme de la presentación para hacer unos pequeños cálculos. Bueno, vamos a hacer unos cálculos para explicar y estimar qué porcentaje de lo que come el animal es forraje y qué porcentaje es concentrado. Lo primero que tenemos que saber es qué cantidad de forraje consume un animal. Y hay varios métodos. Tenemos métodos hasta donde son marcadores, que son métodos mucho más complejos, como sería poner un marcador en el alimento del animal y después medir qué porcentaje de ese marcador sale a través de las heces y así estimar lo que consumió de forraje ese animal. Podríamos usar peso metabólico, que sabemos que el animal consume. El peso metabólico viene siendo peso vivo del animal elevado a la 0.75 potencia. O podemos usar una regla también muy común, que el animal consume el 3% de su peso vivo. Esto es en kilos por animal por día. Pues hay varios métodos. Nosotros vamos a usar este por ser el más sencillo y da una buena estimación del consumo de forraje por el animal en pastoreo. Claro, esto es un promedio, el 3%, dependerá mucho de la cantidad de forraje, de la madurez, de digestibilidad de este forraje. Pero bueno, vamos a usar el 3% para explicar. Muy bien, entonces un animal de 400 kilos, ¿cuánto consume? Pues el 3% de su peso vivo. Entonces viene siendo una regla de 3. ¿Esto qué nos dice? Vean este símbolo, por ciento, o sea, es por 100. O sea, por 100 kilos de peso vivo, el animal consume 3 kilos de materia seca por animal por día. Pero bueno, el animal no pesa 100 kilos, sino pesa 400 kilos. Entonces tenemos que, la pregunta es qué cantidad en kilos de materia seca el animal por día consume. Yo siempre pongo aquí kilos y aquí lo que significa estos 3, que son kilos de materia seca por animal por día, para siempre saber dónde poner los números. Mucha gente, por no ponerlo y hacer algo más simple, pone 100, es a 3, y después no saben por dónde poner el 400, ¿no? Que obviamente es aquí, pero se confunden, ¿no? Entonces siempre hay que poner las letras para ver qué significa. Bueno, como toda la regla de 3, esta es la X. Aquí hacemos una línea imaginaria, entonces para resolverla multiplicamos 3 por 400 entre 100. Y eso nos da una X de 3 por 400, 1200 entre 100, 12. 12 kilos por animal por día es lo que un animal consume. Muy bien. Ahora vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que nosotros damos 1 kilo de suplemento por animal por día, ya sea una vaca en ordeña o un animal en un potrero. Podría haber dicho medio kilo, en fin, pero vamos a suponer que damos 1 kilo de concentrado. Entonces, hay dos escenarios, dos maneras de hacerlo, y los dos, no necesariamente uno está mal y el otro está bien, los dos pueden estar bien. Entonces, a ver, vamos a poner el animal, ya determinamos que come 12 kilos de alimento, y le damos 1 kilo de concentrado. El alimento pues es forraje, ¿no? 1 kilo de concentrado, y termina comiendo 13 kilos total. Entonces podemos hacer una regla de 3 para ver qué porcentaje del total es los 12 kilos de alimento o el kilo de concentrado, ¿no? Entonces tenemos aquí que 13 kilos es el 100%
de lo que come. Entonces, 12 kilos de forraje, ¿qué porcentaje será? Igual de la misma manera, esta es nuestra serie imaginaria, entonces vamos a multiplicar 12 por 100 entre 13. Sacamos nuestra calculadora y determinamos 12 por 100 entre 13 y nos da que come 92.3 kilos. Esa es la cantidad de forraje. Si simplemente esto pues le restamos a 100 y nos da que come 7.7 kilos de concentrado. Este es forraje y este es concentrado. O hacemos nuestra regla de 3. Aquí ponemos, en lugar de 12 kilos, ponemos 1 kilo. Entonces 1 por 100 entre 13 forzosamente nos va a dar 7.7. Hagan ustedes para que vean. Ahora vamos a ver otro escenario. Le dijimos que había dos escenarios. A lo mejor ustedes me dicen, no, el animal come 12 kilos. Entonces, si le damos 1 kilo de concentrado, el animal va a comer ahora 11 kilos de forraje, 1 kilo de concentrado, para que sume un total de 12 kilos por animal por día. También puede estar bien ese razonamiento. Ya hacemos una regla de 3 en donde tengamos que ahora 12 kilos es el 100% de lo que come. 11 kilos de forraje, ¿qué porcentaje es? Entonces tenemos que nuestra X es igual ahora de la misma manera 11 por 100 entre 12. Entonces multiplicamos 11 por 100 entre 12 y nos da ahora 91.7 kilos de forraje, y de concentrado viene siendo 8.3. ¿Ok? O ponemos aquí 1 kilo por 100 entre 12 da 8.3. Esos son los dos escenarios. Son datos diferentes, son parecidos, pero son diferentes. Esto dependerá del manejo, de cómo se dio el concentrado. Eso es muy importante. Nosotros lo que quisiéramos es que el animal coma más, 13 kilos. Pero podría comer 12. Entonces, si nosotros damos el concentrado en la mañana, a las 6, 7, 8 de la mañana, el animal dejará de comer forraje para comer el concentrado porque le gusta más. Se llenará un poco con el concentrado, después comerá forraje, pero al final del día veremos que el animal va a terminar comiendo 12 kilos. Entonces es una buena. Pero si nosotros dejamos al animal comer, no damos el concentrado, y hasta las 12, 1 del día, que el animal va a rumiar, que ya se llenó, le damos el concentrado, seguramente es un concentrado que le va a gustar, que a base de maíz, soya, melaza, y se lo va a comer, es como el postre. Entonces el animal va a terminar comiendo 13 kilos. Entonces la respuesta dependerá de la hora en que se le dio el concentrado. Y como nosotros queremos que el animal coma más, porque al comer más va a producir más leche o va a ganar más de peso, más carne, por eso es recomendable que el concentrado se le dé después de las 12 o a la 1 de la tarde, para que el animal coma más. Ok, entonces si hubiera una pregunta, yo le tendría que poner bien cualquiera de las dos respuestas. Pero si yo les digo el concentrado se dio a la 1 de la tarde, entonces la respuesta correcta sería el que comiera 13 kilos y sería 92.3%. Si yo les digo que el concentrado se dio en la mañanita antes de empezar el pastoreo o durante el pastoreo, pero muy temprano, la respuesta correcta sería 91.7%, porque el animal va a dejar de comer un poco. ¿Ok? Cuando yo hago una pregunta de que cuánto come el animal, la mayoría de los productores o alumnos
Me contestas que el animal come el 10% de su peso vivo. Esa es la respuesta más común que yo recibo. Y obviamente estos en materia verde, porque en materia seca no podría comer tanto. Pero esta respuesta podría estar bien, pero podría estar mal. Depende de muchos factores. Y de lo que más depende es del porcentaje de humedad o de agua que tiene el pasto. Humedad de agua del pasto. Y este va a depender de la madurez del pasto. Vamos a dibujar la curva de crecimiento de los pastos. Es una sigmoide, es una S. Aquí tenemos 3 etapas bien definidas. La etapa que le llamamos 1, 2 y 3. Por este lado tenemos kilos por hectárea, es la biomasa. Por esto tenemos tiempo, pongamos días, que podría ser 0, 10, 20, 30, 40 días, dependiendo también de la época del año. En esta etapa aquí, el pasto tiene mucha humedad, a lo mejor 80% de humedad, o sea, 20% de materia seca. En esta etapa, el pasto tiene menos humedad, a lo mejor 70% de humedad, 30% materia seca. Y en esta etapa a lo mejor el pasto tiene todavía menos humedad y podría tener hasta el 50% de humedad, de agua, y obviamente 50% de materia seca. Con esta información vamos a hacer unos cálculos. A ver, vamos a agarrar otra hoja. Si el pasto tuviera 80% de humedad, o sea, 20% de materia seca, ¿cuánto comería el animal de forraje verde? Esa es la pregunta. Bueno, ¿esto qué nos dice? Esto nos está diciendo que 100 kilos de materia verde, o sea, forraje verde, tiene 20 kilos de materia seca. Ahí está el porcentaje, por eso siempre es 100 kilos de materia verde, 20 kilos. El animal no come 20 kilos, ya determinado se comía 12 kilos de materia seca. Entonces, ¿cuánto come de materia verde el animal? Fíjense cómo ahora quedó la regla de 3 diferente que la anterior. Aquí está la X, entonces hacemos una línea imaginaria de este lado. Multiplicamos 100 por 12 entre 20. Vamos a hacerlo. A ver cuánto sale la X. Entonces tenemos 100 por 12 entre 20 y nos sale que el animal come 60 kilos de materia verde, o sea, de forraje verde. Si usamos que tenía el 30%, bueno, vamos a usar 40, un poquito más maduro. Si tenía el 40% de materia seca, entonces hacemos una regla de 3 muy similar, en donde son 100 kilos. Fíjense que yo siempre escribo lo que significa los 100 kilos, que es 100 kilos de materia verde, y aquí 40 kilos de materia seca para no confundirme. Y aquí voy a poner la materia seca pues abajo de aquí, porque pues materia seca abajo de materia seca, y aquí viene siendo la X, igual la línea imaginaria es así, y tenemos que X es igual a 100 por 12 entre 40. Hacemos el cálculo, 100 por 12 entre 40, y nos da que el animal come ahora 30 kilos de materia verde, de forraje verde. Y si el pasto estuviera muy viejo, muy seco, ya de 60, 70, 80 días de maduración, y tuviera 60% de materia seca, o sea, 40% de agua, o sea, ya muy seco, hacemos nuestra regla de 3, 100 kilos de materia verde va a tener ahora 60 kilos de materia seca,
12 kilos que el animal va a comer de materia seca, ¿cuánto es de materia verde? Nuestra misma línea imaginaria, y es 12 por 100 entre 60. Hacemos el cálculo, 12 por 100 entre 60, y ahora nos sale que el animal va a comer 20 kilos de materia verde. Fíjate la gran diferencia que hay dependiendo de la humedad, o sea, de la madurez del pasto, entre 60, 30, 20. ¿Y cuánto sabíamos muchachos que el animal comía? Un alumno o la mayoría de los productores dicen el 10% de su peso vivo. Y el 10% es igual a 40 kilos. Porque el animal pesa 400 kilos. Eso ya lo habíamos hecho de materia verde. Ninguno de los datos está aquí. Entonces, ¿cuál es el correcto? Pues está entre 30 y 60. No, más cerca de 30 que de 60. Entonces, por eso yo no uso el dato del 10% de su peso vivo, porque varía mucho de la humedad del pasto, de la madurez del pasto. Definitivamente, ese pasto o ese dato del 10% se sacó cuando el pasto tiene 70% de humedad, vamos a poner ahora el símbolo, 70% de H2O y 30% de materia seca. Para esas condiciones sí sirve, pero nada más para esas condiciones. Ya para cuando se pone más maduro o si está más tierno no serviría. A ver, vamos a hacerlo. A ver, con esta información tenemos que 100 kilos de materia verde tiene 30 kilos de materia seca. El animal sigue comiendo lo mismo, 12 kilos de materia seca. La materia seca no varía porque el agua pues no se toma en consideración. ¿Cuánto comería en materia verde? Es la pregunta, ¿no? Por eso, como aquí está materia verde, pongo la X, esto me va a dar materia verde. Entonces 12 por 100 entre 30. Hago el cálculo y es 12 por 100 entre 30 y me sale efectivamente 40 kilos de materia verde, que sí coincide ahora con este dato, pero nada más funciona cuando el pasto tiene 70% de agua, o que es lo mismo, 30% de materia seca. Muy bien, entonces estamos entrando ya a la clase de forrajes. Algo importante también. Bueno, el agua ya sabemos que es el agua, H2O. Pero bueno, la materia seca del pasto o de cualquier alimento, pues ¿de qué está compuesta? Todo el mundo se pregunta o todo el mundo habla de materia seca, pero ¿a qué se refiere la materia seca? Pues todos los alimentos. A ver, díganme, ¿qué comieron en la mañana? Cereales o una fruta o unos huevos o con un pan, en fin, lo que hayan comido. Todos los alimentos tienen 6 nutrientes. Uno es el agua, que lo voy a poner aquí arriba, y otro la materia seca. Y la materia seca está compuesto, pues obviamente ese alimento, que puede ser el forraje, tiene proteína, que le llamamos proteína cruda. Tiene carbohidratos, vamos a poner la abreviación CH2O, carbohidratos, que es la fibra, puede ser la fibra estructural o puede ser almidón, ese es carbohidratos, es energía. Pues tiene vitaminas, todos los alimentos, más o menos, pero tiene vitaminas. Llevamos 3, ¿cuál más? El alimento también tiene minerales, requerimos minerales para nuestra alimentación. Llevamos 4. ¿Qué más tiene? Tiene grasa, lípidos o grasa. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Y 6, que es el agua, son todo lo que tiene. Entonces, cuando hablamos de materia seca, ustedes empiezan a pensar en que
es la proteína, fuente de proteína, carbohidratos, que es la energía, vitaminas, minerales, lípidos o grasas. Ok. Bueno, pues regresemos a nuestro curso. Entonces aquí estábamos. En que Nueva Zelanda, donde la mayoría de los animales se alimentan a base de pastoreo, aproximadamente los pastizales suplen el 90% de los requerimientos nutricionales. Y a nosotros nos salió que el que comían en un ejemplo fue 92.3%, 91%, o sea, coincidimos con lo que pasa en Nueva Zelanda porque ahí está a base de forraje, principalmente la alimentación animal. Y yo siempre me refiero a animales en pastoreo. En México, así como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la mayoría de los nutrimentos de los rumiantes provienen directamente de los pastos, y en muchos casos el 100%, o sea, cuando no se les da nada de suplemento. Pero cuando se les da algún suplemento, por lo regular está entre 90 y 100%. Desgraciadamente, como se dijo anteriormente, la mayor parte de la producción se hace de manera extensiva, o sea, no, y se puede aumentar muchísimo la producción. El nivel promedio de la producción total por hectárea de leche y carne bajo pastoreo en países de desarrollo, en el caso de México, es por lo general del 10 al 50% de lo que se puede lograr con un manejo intensivo de pastoreo. A ver, entendamos qué es eso. Yo, por ejemplo, en mi rancho, que voy a presentar ejemplos más adelante, lo máximo que llegué a producir era 2.700 kilos de carne por hectárea por año. Y la media regional de la parte centro de la Ciudad de Veracruz está alrededor de 300 kilos que se produce por hectárea por año. Es más, si quieres pongamos 270 kilos, porque si hay mucha información que dice eso, o sea, nada más se produce el 10% de lo que se podría producir, o sea, tenemos un gran potencial de crecimiento. Bueno, si produciera 1.000 kilos o 1.300 kilos, que todavía es bajo, comparado con lo que se puede producir de 2.700, bueno, pues ya tenemos el 50%. Entonces estamos entre 10 al 50%, o sea, tenemos un gran potencial para aumentar la producción con la misma área, nada más utilizándola bien, intensivamente. Eso se refiere con el 10 al 50%. Bueno, cada quien debería hacer el área de su país, de su territorio, ¿no? En nuestro caso, en México, México tiene aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 1.967.173 son los datos oficiales. Redondeamos a 2 millones. El 48%, o sea, casi la mitad del territorio nacional, es árido. La parte de Sonora, Chihuahua y por allá, estados muy grandes. El 23%, o sea, casi una cuarta parte, es templado. O sea, la parte alta del país, ¿no? El centro del país, ¿no? Jalisco. Y el trópico que tanto hablamos que México es un país tropical, pues ahí casi tenemos el 75%, ¿no? Entre los dos, un poquito menos, 70%. Y el 30% es tópico, de los cuales está dividido en el 16%, que es tópico seco, y la parte pues viene siendo pues Tamaulipas y bueno, del trópico, de la línea trópico de Cáncer hacia abajo, y 12% de trópico húmedo, que viene de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche. Entonces, para ubicarnos, ¿no? Entonces tenemos que, siendo más preciso, el 28% del territorio nacional es trópico, 12% es húmedo, 16% seco, ¿no? Entonces, obviamente Veracruz está dentro del trópico húmedo, pero no 100% de Veracruz es trópico húmedo. Para eso vamos a analizar nada más el estado de Veracruz, un estado muy largo, de 700 kilómetros de largo, a lo largo del Golfo de México. ¿Cuál es el área del territorio veracruzano? A ver, ¿quién me lo puede decir? Piénsenlo. Bueno, Veracruz tiene 7 millones de hectáreas. Ya hice un cambio, ya, ojo, ya no estoy hablando en kilómetros cuadrados, porque serían 0.07 millones de kilómetros cuadrados.
Entonces muy poquito, entonces mejor lo convertimos ya hectáreas. El trópico húmedo es el 70% del territorio veracruzano, alrededor de un poquito más de 5 millones de hectáreas. El trópico seco, hay parte del trópico seco, simplemente la zona de Soledad Doblado y eso es tropical, está entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, pero es seco. Hay lugares donde llueve 800 milímetros, ya está considerado como trópico seco, y es el 18%. El templado, tenemos parte alta, lo que es Coatepec, Jico, Jalapa en general, esa zona, 12%. Y tenemos un árido, que es 0.2%, que casi ni la tomamos en consideración, pero hay zonas, nichos muy especiales de zonas áridas, ¿no? Donde hay cactus y en fin. Eso va a dar el 100%. Yo también me gusta siempre hacer la pregunta, bueno, ¿y cuántos millones de habitantes somos? O sea, si repartimos todo el territorio veracruzano entre los habitantes de este estado, ¿cuántos hectáreas nos toca cada uno? Es interesante, ¿no? Hay lugares muy, muy poblados como el país Salvador, que son muchísimos habitantes por kilómetro cuadrado. Chequenlo en internet. Entonces, nosotros somos alrededor de 7 millones de habitantes, entonces realmente nos toca, si fuéramos 100% equitativos, 1 hectárea por habitante es lo que nos toca. Y a nivel nacional, ¿cuánto nos toca? Pues nos toca un poquito más, porque 2 millones de kilómetros cuadrados, como habíamos dicho, vienen siendo 200 millones de hectáreas. Acuérdense, un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. 1000 por 1000 da 1 millón. Vamos a hacer el cálculo para que vean que estamos bien. Entre 10,000, que es 1 hectárea, son 100 hectáreas. ¿Ok? Por eso hay que multiplicarlo por 100 o dividirlo entre 100 para cambiar entre hectáreas y kilómetros cuadrados. Entonces, si nosotros somos, no sé, más de 100 millones de habitantes, si fuéramos 100 millones de habitantes, nos tocaría a 2 hectáreas por habitante a nivel nacional. Pero como somos 125 millones, entonces dividimos los 200 millones entre 125 millones y nos toca a 1.6 hectáreas por habitante en este país. Claro, hay mucha parte árida y seca, ¿no?, en el norte de México. Entonces hagan sus cálculos, y los que son de diferentes países, para ver cómo estaba la población de ustedes, la presión demográfica por hectárea, que finalmente es donde vamos a producir nuestro alimento. Y yo siempre le digo a los alumnos para que se acuerden que Veracruz es el Veracruz de los 7, porque son 7 regiones en Veracruz, son 7 millones de hectáreas, 7 millones de habitantes, 700 de litoral, de playa tenemos aproximadamente. O sea, hay muchos 7 en el estado de Veracruz. Sigamos. En países desarrollados, donde los animales se estabulan gran parte del año, los pastizales y forrajes suplen del 70 al 75% de sus requerimientos nutricionales. Fíjense, aún en países desarrollados donde los estabulan, claro, ahí les cortan el forraje y se lo llevan al establo, pero gran parte, la mayor parte, las 3/4 partes de su alimentación es forraje, porque son rumiantes, necesitan mover el rumen, necesitan moverse. Entonces es un dato muy importante. Claro, lo mejor es que lo cosechen ellos, se ahorra uno toda la energía fósil del petróleo y maquinaria para cosecharlo, y que ellos sean sus propios cosechadores, ¿no? La producción animal a base de pastizales depende de los recursos básicos del rancho, que son el suelo, los pastos y los animales, el sistema de pastoreo, así como el clima, además de recursos como fertilizantes, que esperemos que sean fertilizantes orgánicos, no necesariamente inorgánicos, suplementos, maquinaria y equipo, etcétera, ¿no? Esta materia o este curso de manejo y producción de forrajes no se debe basar en el estudio de los recursos básicos en sí, o sea, nada más el suelo, nada más los pastos, nada más los animales, sino más bien en el cómo, el manejo de los animales y pastizales. O sea, hay que basarlo en el manejo de los animales y los pastizales. Cómo influencia la producción y la eficiencia de utilización de estos recursos. Entonces ustedes me preguntan a mí, oye, ¿cuál es el mejor suelo, el mejor pasto, el mejor animal?
Yo les digo, pues el que tengas, nada más hay que manejarlo bien. Si tú tienes un pasto, el que tengas, nada más manéjalo bien y vas a tener éxito. Un suelo, pues puede ser arenoso, arcilloso, pero manéjalo bien, ponle materia orgánica, un buen sistema de pastoreo que le caigan muchas heces para que se vaya enriqueciendo a través del tiempo. Tienes un buen animal, pues dale de comer bien. Yo no digo de ninguna manera que no quiero decir que esos recursos básicos no son importantes, no. O sea, hay que tener buena genética, hay que tener un buen pasto, pero el que ya tienes, trabaja con ese. Desgraciadamente, la producción promedio de los pastizales mejores manejados es normalmente el 50% menos del potencial que sí tiene. Ya lo dije. Entonces tenemos un gran potencial para crecer. Y pongo mejores manejados entre comillas porque a veces no son ni manejados. A los animales andan donde quieren, hacen lo que quieren y yo no podría llamarle su manejo, ¿no? Pero tenemos un gran potencial para crecer. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo anterior indica el alcance o potencial tan grande que se tiene de mejorar la producción de carne y leche en el mundo y principalmente en México. Los objetivos de aprender producción y manejo de forraje no nada más es aumentar la producción de carne o leche, sino producirla más uniformemente durante todos los meses del año y aumentar la rentabilidad del rancho. O sea, también tenemos que fijarnos en eso, ¿no? Que el animal no produzca mucho en las lluvias y poco en las secas, o pierda de peso, o pierda también de peso la vaca lechera porque está produciendo leche y después ya no entra en calor, no la puedo descargar, periodos entre partos muy largos. Eso no queremos. Tenemos que se mantenga todo el año. Todo eso es manejo de pastizales. Sin embargo, para lograr esto se requiere del entendimiento racional de los principios biológicos que determinan la producción de forraje y producción animal. Desgraciadamente, a pesar de la gran importancia que tiene la utilización de los pastizales a través del manejo racional, intensivo, los estudios sobre estos temas son muy escasos porque son caros, son lentos, duran muchos años, necesitas mucha área, muchos animales, personal, entonces no se hace mucho trabajo. Entonces, desafortunadamente, mucha de esta información para desarrollar los sistemas de manejo de praderas, que es lo que estamos estudiando ahorita, ha surgido de experimentos de parcelas cortadas con máquinas o de animales en confinamiento y no se puede extrapolar al potrero, ¿no? O sea, esto no puede ser extrapolado o aplicado en condiciones de pastoreo. Bueno, el capítulo de esta unidad es el pastoreo es un sistema. ¿De qué está compuesto un sistema? O sea, hay que verlo como un todo, un término holístico. El proceso fundamental de todos los sistemas convencionales de producción de alimentos, o sea, cualquier cultivo, es a través del aprovechamiento de la energía solar. Eso es un punto bien importante, lo pongo con rojo. Es la única energía que no nos cuesta y es renovable. Y es a través de una maravilla de reacción que en otro capítulo veremos, que es la fotosíntesis y del suministro de los nutrientes que requiere la planta del suelo. El sistema de producción animal hay dos etapas más cuando entran los animales. La anterior es cuando entran cultivos, maíz, frijol, pero ya cuando entra el animal hay dos etapas más. El animal tiene que utilizar ese alimento, ese forraje, estamos hablando de forrajes, y después convertirlo al animal a producción de leche o carne. Entonces, las plantas sirven inicialmente de alimento a los animales para luego convertirse en carne o leche. Y cada fase tiene su eficiencia. Entonces nosotros tenemos que utilizar bien el potrero para tener mucha eficiencia en la conversión de un cultivo, en este caso es pasto, a leche o carne. Y aquí obviamente la conversión alimenticia entra con la genética del animal. También tenemos que tener animales de buena genética, no digo que no. Cada etapa tiene su propia eficiencia. O sea, la eficiencia viene siendo la producción total expresada como proporción de la energía solar absorbida. Cada etapa tiene la etapa de producción del pasto, de utilización y de la conversión. Y entonces esa eficiencia se va multiplicando y al final queda una eficiencia muy baja si no se hace bien. Por eso hay que manejar bien los potreros. Bueno, ¿qué es un sistema? Pues el sistema viene siendo un conjunto de elementos relacionados entre sí, de tal forma que un cambio en un elemento afecte el conjunto de todos ellos.
directa o indirectamente. Eso es lo que es un sistema. Para estudiar un sistema hemos de conocer los elementos que lo forman y las relaciones que existen entre ellos. Hay que ver todos los elementos que forman el sistema. Vamos a poner un ejemplo que no sea agropecuario. Una orquesta sinfónica. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, que tan bonito toca, ¿no? Es un sistema compuesto de músicos, vienen gentes cada vez que vienen a tocar aquí a Veracruz o a algún teatro. Tienen instrumentos, hay sillas y muchas otras cosas más. A su vez, los instrumentos están compuestos de cuerdas, de tornillos, de teclas. Las sillas están compuestas de patas, de clavos. O sea, es muy complejo. Todo está relacionado. Y antes de seguir, le podría decir, vamos a suponer que son excelentes músicos y excelentes aparatos hay en este sistema. Pero sillas están cojas, les falta una pata, está más corta que la otra. Los músicos no van a estar a gustos, van a estar sin confianza y no van a tocar bien. Entonces, como una cosa tan simple como ¿qué tiene que ver la silla con la hermosa música que pueden tocar? Ya afecta el sistema. O sea, todo tiene que estar bien, todo tenemos que ver para que funcione bien el sistema. Si prestamos atención únicamente a los músicos o a los instrumentos, no se producirá la hermosa música. Hay que verlo todo en conjunto como un sistema. Podemos tener el mejor piano que exista, pero si una tecla está descompuesta, nada más una de todas las que tiene, ya no va a tocar bien. O un excelente violín, por ejemplo, y si una cuerda le falta, ya no va a tocar bien la música, o simplemente, aunque no le falta, no está afinada, está floja. Entonces todo tenemos que verlo en conjunto, igual que el sistema agropecuario. Entonces yo les preguntaría, ¿a dónde empieza o acaba el sistema? ¿Dónde empieza un sistema? La respuesta correcta sería, todos los sistemas están relacionados y no hay un principio y un fin. Todo está relacionado. Sin embargo, en la práctica incluiremos en nuestro estudio solo aquellos elementos que tienen una influencia razonable en el comportamiento del sistema, ya que no hemos de olvidar que tenemos un objetivo, proponer alguna acción sostenible para la producción de leche o carne. Entonces vamos a ver, cuáles son los principales componentes del sistema. No tiene ni principio ni fin, pero ¿de qué se compone principalmente? Y en nuestro caso, del sistema de pastoreos va a estar compuesto de suelo, que a su vez está formado de partículas de roca de diferentes tamaños, arcilla, limo, arenas, tiene humus, que es la materia orgánica ya descompuesta, tiene muchísimos millones de microorganismos en el suelo, o sea, no tiene fin, pero nuestro sistema es el suelo. La planta, y también está formado de raíces, tallos, hojas, que a su vez forman foliolos, peciolos, etc. O sea, muchos de estos términos no los entiendan, pero lo vamos a ver en el curso más adelante. Y el animal, que también está compuesto de bocas, patas, cola, aparato digestivo, etc. Todo tiene que estar bien para que el sistema funcione. Vamos a ver que tenemos un excelente sistema, suelo, planta, animal, pero que el animal tiene problemas tiene gabarro y tiene dolor en las patas del animal. Ya nada más con eso se echa a perder todo el sistema, porque no va a poder comer bien, no va a tener buena producción de carne o de leche, y en fin, que no tiene cola porque se la cortaron, pues ya no se va a espantar las moscas y va a andar incómodo durante el día, y también no va a producir lo que debería producirse. Todo está relacionado entre sí. Bueno, vamos a verlo en este diagrama. El sistema suelo, planta, animal. Como ven, aquí tenemos el sistema suelo. La planta la dividí en tres, pero es la misma planta, pero la dividí en producción, biomasa y consumo. Y el animal. Son los tres elementos principales del sistema. Y esto es como una ecuación matemática, tiene signos de más y menos. O sea, de hecho, del suelo nada más puse la fertilidad, porque hay muchos otros subsistemas en el sistema suelo. Pero a mayor fertilidad, por ser una de las principales, va a haber mayor producción de planta, va a haber mayor
biomasa. Al haber más biomasa, el bocado del animal, que todo eso vamos a ver cuántos bocados da un animal por día, de qué tamaño es el bocado, pero bueno, al haber más biomasa, el bocado va a ser más grande y va a comer más, y como consiguiente va a haber mayor producción animal. O lo podemos ver en cualquier sentido, vamos a verlo al revés. Aquí cambian algunos signos, fíjense. A mayor producción por animal, va a haber más consumo de planta, pero al haber más consumo de planta, va a haber menos biomasa. Al haber menos biomasa, acuérdense las reglas de matemáticas, menos por menos da más. Este es otro menos, entonces menos por menos da más. Va a haber mayor producción de planta, y al haber mayor producción de planta va a haber menos fertilidad del suelo. Aquí le ponemos un tache. Eso rompe todo el sistema, porque ya va a haber menos fertilidad del suelo, y al haber menos fertilidad del suelo, aquí hay un signo de más, va a haber menos producción de planta, y menos biomasa, y menos consumo, y menos producción por animal. Entonces, la clave de nuestro sistema planta está en el suelo, en la importancia del suelo. Entonces tenemos que a ver cómo le hacemos para, sin usar químicos, mantengamos el suelo de buena fertilidad. Esa es la clave. En eso nos vamos a enfocar. ¿Ok? Mucha gente también le cuesta trabajo entender eso. Vamos a regresar a eso, pero mucha gente le cuesta trabajo entender. A menor biomasa, menos problema más, da mayor producción. A menor biomasa. No, si yo quiero que haya mucho forraje. Sí, pero entendamos que cuando hay mucho forraje, el forraje ya no crece. Y esto lo explico con esta diapositiva. Aquí hay tres escenarios, tres relaciones entre pastoreo y crecimiento. Si nosotros pastoreamos a ras, digamos aquí que dejamos muy poquito forraje, ¿qué va a pasar? Hay muy poco forraje. El pasto crece lentamente al principio, que ni se nota. Puede pasar 2, 3 semanas y no se nota el crecimiento. Después crece rápidamente, donde vemos mucha producción, y después lentamente donde ya no crece. Si eso es cuando lo pastoreamos demasiado. Que ahí yo difiero muchas veces con el PRB, el pastoreo racional Guayzán. Ellos recomiendan a fondo, que no dejen nada. Yo he visto en sistemas de pastoreo racional Guayzán que dejan hasta el lodo, y obviamente se tarda mucho en recuperarse, 60 o más días para recuperarse. Bueno, vamos a ver otro escenario, lo opuesto, que haya mucho forraje. O sea, digamos que el animal está en pastoreo, pero casi no lo comió, y hay una gran cantidad de forraje. Aquí vemos esta vaca, entre mucho forraje. El pasto tampoco crece, ya creció, ya no puede crecer más. No es un buen método. O sea, a mayor biomasa, menos crecimiento. A poca biomasa, que es este caso, pues también menos crecimiento. ¿Cuál es lo ideal? Pastorear a que dejen un 10-20% de biomasa para que el pasto, sin ser maltratado, crezca rápidamente, y después va a llegar a la etapa donde va a dejar de crecer. Y vendría siendo este trato. Una buena utilización. Que utilicen el 80-90% del forraje, pero dejen algo para que el pasto crezca. Les digo, me contradigo, y más adelante lo volveré a mencionar con el PRB. Yo no le llamo PRB porque cuando yo hice estos estudios, mi primer sistema de pastoreo fue ahí cuando yo me recibí del doctorado por el 88, antes, porque mi tesis de doctorado fue sobre pastoreo racional intensivo, lo que yo llamo PARE. Eso es lo que yo determiné con diferentes presiones de pastoreo en la tesis de doctorado. Ok, entonces sigamos. Entonces ya dijimos, ya explicamos esto, ¿no? Vamos a seguirlo poniendo más complejo. Bueno, ¿de qué depende la fertilidad del suelo, la producción de planta, la biomasa de la planta? Bueno, hay muchos factores. Es un sistema muy complejo, ¿no? Pues obviamente depende de la fertilización, que no necesariamente hablo de fertilizante químico, puede ser orgánico, ¿no?
Depende de la especie. Sí, sí hay especies que producen más, pero como yo les dije anteriormente, todas las especies son buenas. Nada más hay que utilizarlas bien. Y de factores exógenos fuera de nuestro sistema, como climáticos, inundaciones, nortes, ¿no? Pero bueno, lo que depende del manejo del pastoreo es los principales, que son la compactación. Mucha gente tampoco tiene claro este tema. Yo en mis sistemas de producciones intensivas meto 500 animales por hectárea, cuando menos arriba de 200, 300 animales, todo dependiendo de la intensidad que le demos al sistema. Eso es que eso compacta mucho. Pues no, compacta menos. ¿Por qué? Porque es mucha compactación, pero un solo día, digamos al mes. O sea, nada más 12 días al año está bajo pastoreo y 354, lo que sea, días de descanso. Fíjate, el pastoreo siempre, el pastoreo siempre está descansando. Además que con cargas tan altas queda todo lleno de excrementos y de orina. Y como no uso insecticidas y herbicidas, hay una gran microorganismos en el suelo, entre ellos los escarabajos. Ellos agarran el excremento, lo meten a 20, 30 centímetros de profundidad con sus dardos para que se desarrollen. Y aerean el suelo, descompactan el suelo. La raíz también, al crecer de 10, 20 centímetros a 50, 60 centímetros, esa misma raíz descompacta el suelo. Es el mejor descompactante de los escarabajos y las raíces. Y no hay compactación. Compacta más una vaca que camine todos los días por un camino, que va a ser una vereda, a 500 vacas que caminen cada 30 días por un camino. No va a haber vereda. Eso es manejo del pastoreo. El crecimiento obviamente depende, entre más crecimiento va a haber más producción, y el crecimiento ya lo expliqué. Hay que pastorear bien el forraje, 80-90%, para que vuelva a crecer. Y la carga animal también. Entre más carga animal va a haber menos, ese signo de menos biomasa, y al haber menos biomasa va a haber más producción. Entonces hay que tener cargas animales altas, pero poco tiempo. Y no estoy diciendo que compren 500 animales, ¿no? A lo mejor no tienen 500. A lo mejor tienen nada más 100, vamos a poner. Entonces metan sus 100 animales en un quinto de hectárea, en 0.2 hectáreas. Y si ustedes dividen 100 entre 0.2 da 500, van a tener 500 animales por hectárea. Pero si tú metes esas 100 animales en 5 hectáreas, va a haber 20 animales por hectárea, y no es un pastoreo intensivo. Entonces la carga animal también depende del manejo, no del número de animales. Todo eso vamos a ir viendo a través del curso, de 6 unidades, ¿no? ¿Y de qué depende del consumo de la planta? Nosotros queremos que el animal consuma más, pues para que entre más consuma, más va a producir. Pues depende de la fibra, porque tenemos que entre más fibra, menos digestibilidad, menos consumo voluntario y menos consumo de planta. Entonces, ¿qué queremos? Que esta fibra haya menos, o sea, que sea baja la fibra, que haya poca fibra, o sea, poco material fibroso. Y para eso el pasto tiene que estar joven. Con poco material fibroso hay más digestibilidad, más consumo voluntario y más consumo de planta. Depende del manejo, la fibra. Cada cuánto voy a meter los animales antes de que se ponga viejo el pasto. Depende de los complementos. Obviamente, entre más complementos va a haber más producción por animal. Pero si yo doy el complemento en la mañana muy temprano, el animal deja de comer pasto, va a haber un efecto negativo, va a haber menos consumo. Pero si yo doy el complemento al mediodía, cuando el animal ya comió, el animal va a comer más, y ese complemento, ese suplemento que estoy dando, va a ayudar a los microorganismos de rumen a digerir el forraje tosco, y entonces el animal va a comer más. Todo es manejo. Vamos a seguir poniendo más elementos en el sistema. ¿Y qué pasa si el animal consume más? Pues digo, para hablar claro, va a cagar más. No tanto la orina depende del agua, ¿no? Pero va a cagar más. Y si el animal caga más, pues van a salir más minerales. Y aquí hay dos caminos. Si hay una mala distribución, porque tenemos los animales estabulados, va a ser una peste, y va a haber una
una contaminación total, y lo vemos cuando pasamos por las engordas tabuladas. Apestan kilómetros y kilómetros. O sea, el animal está en pastoreo, pero mal manejado, las heces van a quedar en las lagunas, junto a los bebederos, junto a los árboles, no bien distribuidas, y no nos sirve de nada, y nada más contaminamos un área e empobrecemos otra, porque estamos jalando nutrientes de otra área al área de comederos. Entonces, aquí una tacha. Si hay mala distribución, hay una contaminación. Pero si hay una buena distribución porque tenemos un buen manejo de pastoreo intensivo, entonces aquí tenemos un signo de más muy grande, y de manera natural y gratis, prácticamente, aumenta la fertilidad del suelo, y eso es lo que necesitamos. Porque a mayor fertilidad, mayor producción de planta, mayor biomasa, mayor consumo, mayor producción animal, y noten, ya entró la parte económica, y mayor ingreso. Y todos contentos, porque el suelo se fertiliza, la planta la dejamos desarrollarse, el animal engorda y el productor gana dinero. De eso se va a tratar en general todo el curso. Y podemos meter un poquito más en la parte administrativa, ya para finalizar. Al tener mayor ingreso, tenemos más costos variables, como son más alimento, más vacunas, más medicinas si llegan a enfermar, y al haber más costos, aquí está el signo de menos, hay menos utilidad neta, y eso no nos gusta, ¿no? Entonces aquí es donde entra la parte financiera. Tenemos que ser eficientes para que estos costos tengamos una producción de escala. O sea, lo que le pagamos al trabajador, lo que nos cuesta el administrador, o sea, todos los costos fijos que no dependen de los animales, se van a bajar, van a disminuir, va a ser menos por animal. Y para ejemplo, mi vecino en el rancho, yo tengo 100 animales y le pago a mi trabajador 200 pesos diarios, o sea, me cuesta 2 pesos por animal para que me lo cuide. Y el vecino nada más tiene 10 animales, un animal por hectárea, que es muy común en la zona. Claro, hay manejo ahí. Le paga a su trabajador igual 200 pesos, pues se los tiene que cuidar. Entonces, tenemos que cada animal le cuesta a él 200 entre 10, 20 pesos para que cuide cada animal. No es rentable, lo que produce no va a ganar. Aunque tuviera 20, entonces ya le costaría 10 pesos por animal, pero no va a ser rentable el rancho. Entonces, con este buen manejo vamos a tener menos costos por animal, y al tener menos costos, menos por mes nada más, y tenemos mayor utilidad. Y de eso se va a tratar el curso, de que todos los elementos del sistema ganen, ganar y ganar. Todo eso lo vamos a viendo durante el curso poco a poco, no se asusten si es mucha información. Nada más quiero que vean el panorama general holísticamente. Sigamos adelante. Bueno, vamos a hacer un receso acá para continuar con el capítulo 1 en otra sección. Entonces me despido de ustedes y esperándolo ver en la continuación del capítulo 1. Muchas gracias.